es colaboración o sacrificio. Y empezamos con una imagen, una recreación de la muerte de Esteban. Esteban, si mal no recuerdo, fue el primero o uno de los primeros mártires de lo que conocemos como la iglesia primitiva o la iglesia que inició inmediatamente después de Jesús. Esteban había estado predicando un sermón muy extenso, dicho sea de paso, haciendo referencia a la obra, a la vida de Jesús, y sus oyentes, indignados por lo que les parecía una idea demasiado novedosa y atrevida, finalmente deciden hacer lo siguiente. Tengo los últimos versículos aquí conmigo, este es Hechos capítulo 7. De hecho, uno de esos versículos está ahí. Hablando de los que estaban rodeando a Esteban, dice: entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acosadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Todavía no era Pablo, era Saulo, joven, perseguidor de la iglesia, fiel aliado del Sanedrín y del sumo sacerdote, para perseguir a esos de la nueva creencia del cristianismo. Dice el versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oró. Debo que haber sido una escena terrible, ¿no? Muy sangrienta, muy parecida a la cruz. Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, me imagino derribado por los golpes, por las heridas de las piedras filosas. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿Sabe? Hay una corriente en la iglesia moderna que quiere plantearnos el cristianismo como una moda divertida, como algo cool, como algo que nunca vas a tener problemas, que todo te va a ir bien, que todo va a estar perfecto. Sin embargo, la Escritura nos presenta una realidad completamente diferente. Esteban no estaba preocupado por su muerte, y a pesar de que era un ser humano que seguro sentía el dolor de los golpes, la sangre caliente corriendo por su frente, estaba preocupado por una cosa, por aquellos que lo estaban oyendo. Y dice: Señor, no los culpes por este pecado. ¿Qué es eso? ¿Colaboración o sacrificio? Porque es fácil colaborar, pero es difícil sacrificar. Hay una fábula que dice que los animales estaban preparándose en la granja para celebrar la Navidad. Y dijo la gallina: yo voy a poner los huevos, dice. ¿Verdad? Luego la vaca dice: yo voy a poner el queso y la leche que haga falta. Y cada quien iba colaborando con lo que podía, y finalmente todos quedan viendo al cerdito gordito y le dice: a ti te toca poner el tocino. ¿Qué estaban haciendo los primeros? ¿Y qué le pidieron al cerdito? Sacrificio. Es divertida esa escena, ¿no? La palabra nos enseña que debemos tener cuidado del tiempo que estamos viviendo y de cómo vivimos. Dice Efesios 5, 15 al 17, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios.
Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, a lo loco. Donde va Vicente va toda la gente. No, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Es decir, debemos vivir conscientes de la realidad histórica que nos toca vivir, para de esa manera, al tener conciencia de qué es lo que se espera de nosotros, poder ofrecer una respuesta correcta dependiendo de nuestra función y del tiempo que estamos viviendo. La Biblia nos llama a no vivir la vida como por accidente, ¿verdad? Como una hoja que el viento levanta y que no sabe para dónde va, que no sabe para dónde viene, que finalmente puede llegar a cualquier lado. No, tenemos que vivir con sabiduría, no como necios, con sabiduría, tratando de entender que andamos como es digno de lo que se supone que nosotros tenemos que hacer. Efesios 4:1 dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. Qué cosa, ¿no? Qué contraste esto con esa onda de la prosperidad y de la riqueza aquí en la tierra y de las limusinas y eso de, ¿verdad? Qué contraste, dice. Por lo tanto, dice Pablo, yo, ¿y qué dice? Prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Es decir, nos toca vivir a la altura de los tiempos que estamos viviendo. No podemos vivir de otra manera. Tenemos que vivir en respuesta al reto que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Y qué tiempos estamos viviendo? Es la pregunta entonces. ¿Qué momentos estamos viviendo? ¿Cuáles son los tiempos que estamos viviendo? Mire, específicamente nosotros aquí en Centro estamos viviendo tiempos de transición. Tiempos de transición. Vamos a la siguiente, hijo. Tiempos de cambio. Tiempos de transición. Todavía más adelante es. Tiempos de transición. Tenemos una gran bendición de tener ya los papeles firmados, un nuevo edificio de 32,000 pies cuadrados con una enorme cantidad de aulas para niños, para adultos, para oficinas. Así que estamos en ese proceso de dar el paso de aquí a acá. Eso se llama transición. Estamos por dar un paso hacia adelante. Entonces, esos son los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo espera que nosotros nos comportemos en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de transición? Pero cuando Dios piensa en la iglesia, más que pensar en un supermercado, más que pensar en una vida de comodidad, más que pensar en una vida casi afeminada, cuando Dios piensa en la iglesia, Dios piensa en un ejército. Un ejército. Usted va a la tienda a la hora que quiere, madruga a las 9 de la mañana, pero si está en el ejército, a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, suena la corneta. Y no hay segundo llamado. Y no hay agua caliente. Tiene que levantarse y no se va a desayunar. Primero va a hacer ejercicio, primero va a correr, ¿verdad? Primero va a hacer otras cosas. Un ejército habla de disciplina. ¿Por qué estoy haciendo esta referencia? Porque el tiempo que estamos viviendo nosotros aquí en Centro demanda una actitud especial de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos entender
eso. Estamos viviendo en un tiempo donde tú debes de saber qué es lo que Dios quiere que hagas, cómo Dios quiere que te comportes, cómo Dios quiere que nosotros respondamos a las responsabilidades. En el ejército el sargento le dice, vaya a la izquierda y va a la izquierda, vaya a la derecha y va a la derecha. Ay, no, pero es que no, y a la izquierda y a la derecha. Había que hacerlo todavía sonriendo. El ejército es una disciplina muy especial, que contrasta mucho con los tiempos que estamos viviendo hoy día en la iglesia. Hay que tener un cuidado para pedirle a la gente algo. Hay que seleccionar las palabras porque, ¿verdad? Hay como una crisis, una epidemia de hipersensibilidad. Y si le pides algo que no le gusta, se disgusta y se va, ¿verdad? O se enoja con Dios. En fin. Jesús, en ese tiempo antes de su pasión, que hemos hablado bastante al respecto, dijo las siguientes palabras que se registran en el libro de Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Esta es la clave de cómo vivir. ¿Quieres la clave de cómo responder positivamente a Dios? Aquí está la clave. Dice, Jesús se dirigió a ellos con las siguientes palabras. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En la mente de los judíos, en ese instante, vinieron todas las profecías que oyeron cuando sentados como niños estudiaban la Torá, la Escritura, el Pentateuco, las profecías, y recordaron cómo Dios les había prometido un Mesías que vendría en caballo blanco para liberarlos del yugo de los opresores. Y cuando Jesús dijo estas palabras, inmediatamente a su mente vinieron esas ideas, porque eso es lo que ellos pensaban, ellos lo que estaban esperando. Muchos judíos no aceptaron a Jesús y todavía hasta el día de hoy no lo aceptan, porque fueron decepcionados. Ellos esperaban un Mesías libertador que viniera a liberarlos del yugo de los romanos y de todos los pueblos que los han asediado, que los han perseguido. Entonces hasta ahí todo iba bien. Esto os digo, sigue diciendo, esto que os digo es la pura verdad. Y aquí cambia completamente el tema. Aquí de repente se hicieron cara como de que no entendieron lo que estaba diciendo. Se ha llegado la hora de que sea glorificado. Esto que os digo es la pura verdad. A menos que un grano de trigo caiga a tierra y muera, ¿qué es eso? ¿No es el Mesías, el conquistador, que viene a liberarnos de la opresión, del yugo? ¿Qué es eso que está hablando Jesús? Hay un pasaje que sin duda confundió a los judíos de su época, fue este. Porque es necesario, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, no llega a ser nada más que uno solo. Pero si muere, se multiplica en mucho fruto. El que no ama nada más que su propia vida es el que la pierde. ¿Cómo es eso? Esto va contra la lógica humana. El que no ama su propia vida, el que ama nada más su propia vida es el que la pierde. Pero el que aborrece su vida en este mundo es el que la conserva para la eternidad. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. La idea de los judíos, cuando pensaban en relación al Mesías y a la hora de glorificarse de Jesús, a la hora de manifestar su propósito triunfante sobre la tierra, era completamente diferente a lo que Jesús tenía en mente. Cuando Jesús habla de finalmente llegar al clímax de su ministerio, a la parte más alta de su ministerio, los judíos pensaban, finalmente va a sacar la espada y se va a levantar como un rey en un trono para subyugar a los enemigos de Israel. Pero para Jesús era completamente diferente. La idea que tenía Jesús
era que triunfar para él era totalmente distinto a los demás. Cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, no quería decir lo que la gente pensaba. Esto me recuerda un caso de una mujer especial que yo conozco. Conozco muchas mujeres especiales, comenzando con mi esposa. Pero esta es una mujer noruega, Lisbeth Jensen, muy jovencita, estaba recién graduada, estaba graduándose de enfermera en Noruega. Y como parte especial para esa promoción de enfermeras, fueron al palacio del rey. Y el rey tuvo la oportunidad de dirigirse a algunas de estas jovencitas que estaban en el palacio. Y ella estaba ahí, linda, jovencita, con su boina de enfermera y su uniforme de enfermera. Y el rey le estrechó la mano y el rey habló con ella, porque hasta el día de hoy es un gobierno monárquico en Noruega. Y ella estaba llena de sueños, llena de ilusiones. Y cuando el rey le dio la mano, ella pensó, wow, era todo lo que se pudo haber pensado en la mente de una muchachita recién graduada de, ¿qué será? Ahí por los 21, 22 años de vida, ¿verdad? El rey la saluda y el rey la felicita y ella piensa entonces en conquistar su país, en servir su país, en trabajar para su gente, en vivir cerca de su familia, ¿verdad? En ese momento tan oportuno que miles de jovencitas quisieran estar frente al rey, siendo felicitada en el momento de su triunfo. Y estando ahí, Dios le habló a su corazón y le dijo, Lisbeth, esto no es lo que tengo para ti. Yo te voy a usar, pero vas a salir de este país. Y esa jovencita que tenía sus esperanzas de ayudar a su familia, de vivir una vida tranquila después de terminar su profesión y servir a los semejantes, se fue como misionera a América Latina. Y hasta el día de hoy, muchos años después, Lisbeth tendrá 80 años o cerca de los 80 años, ¿no es cierto, mi vida? Todavía no ha vuelto a su país porque sigue sirviendo como misionera en una región costera en el Mediterráneo, en España. Y vive muy modestamente, vive muy humildemente. ¿Por qué? Porque el éxito normalmente para Dios no es lo mismo que nosotros tenemos pensado como éxito. Y esta mujer hoy día es testimonio de que la mejor manera de invertir nuestra vida es lo que para el mundo sería perderla, sirviendo a Dios, viviendo para Dios. Para los judíos el Hijo del Hombre representaba al conquistador mundial, invencible, enviado por Dios, la liberación. Sus oyentes, hablando de Cristo, decían, llegó la hora en que el campeón de Israel se levante y se cubra de gloria. Pero Jesús no quería decir eso cuando hablaba de ser glorificado. Ellos entendieron eso. Pero por glorificado Jesús entendía crucificado, porque fue justo antes de esa semana de la pasión. ¿Por qué Jesús murió crucificado? No fue culpa de los judíos, no fue culpa de los romanos. Él decidió hacer la voluntad de Dios en su vida. Y lo hemos visto en imágenes muy claras a lo largo de estas últimas semanas. Fue duro, fue difícil, pero eso que parecía derrota se convirtió en victoria. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida y la ponemos al servicio del Señor, la victoria se manifestará más temprano que tarde. Y como el grano de trigo
que si no muere no se multiplica de la misma manera. Cuando nosotros, por así decirlo, de manera alegórica, desperdiciamos nuestra vida sirviendo al Señor, es cuando en realidad la invertimos en aquello que vale la pena hacer. Lisbeth, de quien hablaba, se casó años después, se conocieron en Bolivia. Ambos eran misioneros, trabajando en las montañas, en Bolivia, en diferentes países de América del Sur y de Centroamérica. Se conoció con Mario, un cubano. Fue seminarista, sí, estudió para cura. Y estando en el seminario, dejó lo que iban a ser los hábitos y se fue a la Sierra Maestra a luchar al lado de Fidel. ¿Por qué? Porque él pensaba que de esa manera iba a venir la liberación a su pueblo. Cuando se entendió el fiasco del comunismo y el engaño de Fidel, emigra como exiliado a Miami y se une a los que volvieron a pelear a Bahía Cochinos, porque entonces pensó que era la manera de liberar a Cuba del comunismo. Un hombre apasionado con su pueblo. Sin embargo, en ese tiempo, Dios lo alcanzó. Dios cambió su corazón. Y ese hombre que pensaba entregar su vida defendiendo la libertad de los cubanos, entendió que había un llamado superior. Entendió que había un llamado diferente. Y se comprometió con su Dios y dijo: aquí está mi vida. Y hoy día tiene no sé cuántos años, 50, 60 años de trabajar como misionero en todo lo que es América Latina, en España. Y ahora su pasión es un centro de rehabilitación para adictos, para mareros, para pandilleros que hay en la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Y sigue apasionado. Mire, lo que él pensó que Dios lo iba a usar para liberar a los cubanos, Dios tenía otros planes. Dios tenía otros propósitos. Dios tenía otra idea. Él no estaba pensando en lo mismo para él. Sí, ha traído a libertad a cientos de jóvenes. Nosotros con mi esposa nos convertimos bajo su ministerio hace muchos años atrás. Pero Dios lo cambió totalmente. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Hay una paradoja de la vida en estos capítulos. Jesús nos estaba diciendo que por medio de la muerte viene la vida. El grano de trigo es ineficaz e improductivo. Mientras se conserve, ni siquiera sirve para alimentar a una sola persona. Si el grano se queda seguro en un lugar. Tiene que caer en tierra, tiene que ser arrojado a la tierra, tiene que ser enterrado, como que está enterrado en una tumba. Y ahí tiene que pasar un proceso que se pudre, que la humedad lo alcanza y su cuerpo se empieza a descomponer, pero de repente empieza a germinar una plantita chiquitita y va creciendo y creciendo y creciendo. Y después ese granito de trigo se puede convertir en alimento para los pueblos, para las naciones. Fue la muerte de los mártires lo que hizo que la iglesia creciera. En verdad, la famosa frase, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, es sumamente real, más real de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Yo tengo que pedirles perdón por la imagen que estamos viendo en la televisión de muchos que dicen ser siervos de Dios. No creo que Dios nos llamó a hacer un voto de pobreza. Creo que Dios nos da diferentes tiempos, tiempo de abundancia, tiempo de prosperidad, pero también tiempo de escasez. Y sobre todo el hecho de que entendamos claramente que hay un propósito primordial para nosotros, no importa los tiempos que estemos viviendo, y es servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser.
Dios nos da una forma de ganarnos nuestros dólares, nuestro sustento. Dios nos da un carro para que nos transportemos. Dios nos da una familia para que dejemos herencia, pero esas solamente son elementos para fortalecer el propósito principal de Dios en nuestra vida, que debe ser rendir nuestra vida a Cristo, morir a nuestras propias intenciones y a nuestros propios deseos y vivir para Él como la cosa más importante, más urgente, más necesaria en nuestro ser. Hay un pasaje en Hebreos que es contrastante con lo que cuando hoy pensamos en un apóstol, qué pena, ¿no? Pensamos en los que tienen sus aviones propios y que tienen sus grandes casas y que tienen millones y millones y tienen servidores. Pero mire lo que la Biblia habla cuando habla de los testigos. Hebreos 11, 24 en adelante. Algunos versículos dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. A veces creemos que estamos vacunados contra el sufrimiento. Permítanme decirles que no es así. Dios no quiera que la tragedia llegue a tu vida, pero si la tragedia llegara a nuestra vida, ¿cuál debe ser nuestra actitud? En medio de la prosperidad, en medio de la abundancia y en medio de la tragedia, voy a vivir para Dios. Voy a vivir para el Señor. Dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Tengamos cuidado cómo andamos, no como necios, sino como sabios, teniendo la mirada en el lugar correcto. Lo que el mundo nos ofrece es temporal, es pasajero. Si lo tienes, disfrútalo, pero acuérdate que esa no es tu prioridad. Dios no te trajo aquí para que te enriquezcas nada más. Dios no te trajo aquí solo para que disfrutes a tu familia. Mire, hay parejitas de jóvenes que son muy activos en la iglesia antes de casarse, pero se casan y ya no vienen a las reuniones y se dedican solamente a sus hijos, ¿verdad? Y se pierden el interés, pierden el ánimo. ¿Qué pasó? Tenían su mirada en el lugar equivocado, tenían su mirada en el lugar incorrecto. Sigue diciendo, versículo 35. Sin embargo, dice, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¡Wow! Qué cómodos somos a veces nosotros, ¿no? Y no tiene nada de malo, no me malentiendan. Si tenemos las cosas, disfrutémoslas. Pero no perdamos de vista nuestro verdadero objetivo. ¿Para qué te trajo Dios a la iglesia? Para que hagas la mejor inversión de tu vida. ¿Cuál es la mejor inversión de tu vida? Entregarle tus años, tu vida al Señor sin reservas, sin condiciones. Los hijos debemos disfrutarlos, son lindos,
son hermosos. Si tenemos una linda casa, gloria a Dios, no es pecado. Pero no debemos mantener nuestra mirada solamente en esas cosas. Esas cosas son las añadiduras que Dios nos dio. Pero hay un propósito principal para cada uno de nosotros. Hay un propósito principal para cada uno de nosotros. A lo mejor tú estás pensando que es tu empresa, que es tu negocio. Dios quiere que inviertas tiempo en tu matrimonio, sin duda. Primero Dios, después la familia, después el matrimonio. Pero aún esas cosas no son tan importantes como el llamado que Dios nos ha hecho a entregar nuestra vida completa y total a Él. La mejor manera de gastar tu vida es entregarla en las manos de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, listo para servirte sin condiciones. Que si me ponen a lavar baños, amén, en el nombre de Jesús, lo voy a hacer lo mejor que pueda, porque no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para Dios. Si me ponen a cuidar puertas, lo voy a hacer con excelencia, porque no lo estoy haciendo para el ojo humano, lo estoy haciendo para Dios. Si me ponen a sacar basura, lo voy a hacer con alegría, con gozo, porque no estoy sirviendo al hombre, estoy sirviendo a Dios. Si me piden que abra mi casa para un grupo, lo voy a hacer con gozo, con alegría. Voy a preparar el lugar, voy a limpiar la sala, voy a echar perfumito. Voy a tapar el hueco del sillón con un mantelito. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para Dios. Si me ponen a cuidar niños, qué lindo es cambiar pañales, ¿verdad? Pero lo voy a hacer con gozo, lo voy a hacer con alegría. ¿Por qué? Porque no lo hago para la maestra, para el maestro. Lo hago para servir a mi Dios, que lo dio todo en la cruz del Calvario sin condiciones. Esa es la actitud. Esa es la manera en que tenemos que vivir. Eso es lo que el Señor, entre otras cosas maravillosas, quiso enseñarnos. Él dio todo, su obediencia al Padre Celestial. Si lo piensa bien, ¿quiénes éramos nosotros sin Dios? Esta mañana estábamos con Charito oyendo uno de esos cantos antiguitos que oímos nosotros. ¿Por qué será? Porque siendo tan jóvenes, ¿verdad? Y estábamos desayunando, estaba tocando una canción. Es un grupo, fue muy famoso en Centroamérica, Los Voceros de Cristo. Tocan así como medio rancheritas. No son los acordes muy complicados, pero las letras. Y decía que mi corazón es para Cristo. Y yo, ese es uno de mis cantos favoritos. Estábamos desayunando y mis ojos se llenaron de lágrimas. Porque yo pensé, ¿qué hubiera sido de mi vida sin Jesús? ¿Qué hubiera sido de mi vida sin Cristo? Estaba perdido, estaba dolorido, había perdido a mis padres, había mucho dolor en mi interior. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin Jesús? Y aunque mi vida no valía nada en ese momento, Él no estimó su divinidad como cosa que aferrarse. Se despojó de su poder, de sus atributos. Se humilló convirtiéndose en un ser que Él había creado. Y murió como un criminal. Porque me amó. Porque me amó. ¿Acaso no podemos responder nosotros a Jesús con ese mismo amor? ¿Qué sería? Piensa por unos segundos. Cierra tus ojos. ¿Qué sería de tu vida sin Jesús?
¿qué sería de tu vida sin Cristo? ¿Qué sería de ti sin Él? Si Él no hubiera quitado el dolor, la angustia, la preocupación, la duda. Nosotros nos encargamos de crear nuestros propios problemas y después no hallamos cómo salir de ellos. ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesús? Por eso, mis hermanos, Dios no está pidiendo colaboración. Dios quiere que nos entreguemos completa y totalmente al propósito que Él tenga para nuestra vida. Vivimos tiempos de transición. Tenemos un reto por delante, tenemos una gran responsabilidad. El edificio por sí mismo no nos va a hacer crecer. El edificio por sí mismo no significa que todo está resuelto. No. Somos nosotros con nuestra actitud los que vamos a determinar si esa será una bendición o si eso será nuestra tumba. La mejor manera de vivir la vida, mis hermanos, es viviendo una vida entregada a Dios sin condiciones. Ponte en pie.